Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Estamos solitos, Camila. Sí, No sé qué hacer. lo que puedo hacer, profe, es avisar en el grupo de procesal que tenemos. Por ahí Dale, a ver. algunos compañeros no saben, les voy a avisar. No, porque yo había mandado ¿cómo es? Había mandado y la otra vez le había aclarado que las clases empezaban el día lunes, el día martes, perdón. Mándalo Claro, a ver sí, al grupo. sí, voy a mandar a ver qué dicen. Ayer nos habíamos conectado también pensando que era ayer y éramos tres también. Así que Así. voy a avisar por las dudas. Bueno, perfecto, gracias. Ahí les mandé, profe, si me contestan algo, le aviso. Perfecto. Estoy acá, Camila, no me muevo. Dale. Gracias, Pepe, le queda linda. Aguante rojo.
Profe, por ahora no me contestó nadie al grupo. Ahí me contestó Alicia que va a entrar. Bien. Yo no sé si son muchos los que quedaron para el recuperatorio y están con ese tema. Sí, me parece que sí. Y hoy había una clase de repaso con otro doctor de la otra comisión y me parece que iban a ir a esa clase. ¿En la misma hora? No. Creo que era a las 7, puede ser, me parece que era a las 7. Ahí se conectó Emilio. Yo recién, Hola Emilio, buenas tardes. sí, hola, recién lo veo en el chat del teléfono porque todo el comentario de hoy es que no había clase, que empezaban el martes, que había una clase en la facultad de repaso. Fue todo lo que fuimos recibiendo, es decir, por eso es que no. Entonces recibí por suerte el mensaje recién. O sea, no sabía si se refería a la clase de repaso esta o lo que se había hablado que empezaba la cursada. No, yo había informado que empezaba la cursada el día 12 de octubre, que Claro. retomamos la cursada, pero sé que, por ejemplo, ayer no fue nadie a la clase del mediodía, y no sé si fue gente a la clase de la tarde. Claro. De todas maneras, no sé cómo se generó la confusión en el chat, o quién preguntó, pero bueno. Pero yo puse hoy en el chat de la facultad y les mandé que no se olviden que empezó las clases y que hoy teníamos clase. Sí, estaba, pero a último momento creo que fue. Bueno, no sé lo que escucharon los chicos, porque yo pregunté inclusive en el chat y capaz que hubo confusión con la clase de la facultad de hoy, pero bueno. Bueno, La idea era empezar la cursada hoy en un principio, sí. la segunda parte, ¿no? Si quieren, a ver qué les parece, porque este es el tema, es un tema árido, que es el tema de los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires y a nivel federal. Si les parece, hoy hacemos un cuadro sinóptico, más o menos explicamos cómo es el tema recursivo en la provincia de Buenos Aires, o si prefieren, hablamos de medios de impugnación. Empiezo explicando cómo es en un pequeño cuadro los medios de impugnación dentro de un proceso, y después ya nos adentramos específicamente la semana que viene en lo que es los medios de impugnación extraordinarios. ¿Qué le parece? Lo que tengan ganas, yo no tengo ningún inconveniente. A ver, voy a ver un segundo que abro el programa. A ver cómo era el tema procesal civil, programa. De cursada. Doctor, una pregunta. Sí, Emilio. Vamos a seguir mañana y pasado en este horario siguiendo la materia, entonces, la segunda parte. Sí, obviamente, debiéramos estar normalmente seguir con la cursada. Ven, nosotros arrancamos la segunda parte en la teoría general de impugnación. El tema de instancia única, doble instancia, recursos y remedios. Yo vamos a hacer una charla sobre medios de impugnación. ¿Qué les parece? Y yo les voy explicando cómo es el sistema. ¿Les parece bien? Sí, profe, perfecto. Así les va a resultar algo ameno en principio entender lo que son los medios de impugnación. Partamos de la base de que cuando uno piensa en medios de impugnación, está tratando de pensar que en las resoluciones alguien se puede equivocar cuando las dicta, ¿verdad? Para eso el sistema prevé distintos medios de impugnación de resoluciones judiciales. Cuando uno piensa, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué medio de impugnación se les ocurre de actos procesales conocen?
habitualmente. ¿El recurso de apelación, por ejemplo? El recurso es uno de los medios de impugnación. ¿Cuál más se les ocurre? ¿El de revocatoria? El recurso de revocatoria, perfecto. Ese es otro medio de impugnación. Fíjense que hasta ahora dijimos dos medios de impugnación. En general, uno vincula todos los sistemas de impugnación de resoluciones judiciales a los recursos. Y ustedes me acaban de decir dos recursos de carácter ordinario: el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Pero fíjense ustedes que cuando ven el programa, después van a ver ustedes, por ejemplo, el recurso como con autonomía, el recurso de revocatoria in extremis. Pero ¿se acuerdan cuando nosotros vimos los actos procesales y dijimos un acto procesal que era nulo? ¿Mediante qué vía yo lo cuestionaba? ¿Se acuerdan? La del artículo 169, el incidente de nulidad. ¿Se acuerdan que dijimos un acto procesal es formal? Si se viola la formalidad, la forma de cuestionar ese acto procesal es el incidente de nulidad. Entonces, fíjense ustedes que ese es un medio de impugnación. ¿Destinado a qué? A impugnar actos procesales irregulares. Pero, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando vimos la nulidad, dijimos una sentencia de cosa que pasó en la autoridad de cosa juzgada. En principio, nosotros dijimos, integra nuestro patrimonio y por lo tanto es inmodificable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si esa sentencia fue producto de el juez fue producto de coacción, se llegó a la condena en virtud de declaraciones de testigos que luego fueron declarados falsos en sede penal. ¿No era que yo la podía atacar? Sí, dijimos. Y dijimos, ¿cuál es? La acción de cosa juzgada irrita. Fíjense ustedes, es otro medio de impugnación. ¿Ven cómo vamos abriendo nuestra cabeza? Vamos a ver luego el proceso ejecutivo. Y una de las características siempre que se predica del proceso ejecutivo es que ese proceso ejecutivo, que es para cobrar cheques, pagaré, alquileres, etc., son un montón de títulos. Dice, en ese juicio ejecutivo el código mismo se encarga de decir, en el artículo 542, inciso cuarto, no se puede discutir la causa de la obligación. Acá venimos a cobrar un crédito y la discusión causal vinculada al negocio jurídico por el cual se extendió el cheque, se firmó el pagaré, se reconoció una deuda, eso no lo podemos discutir. Y si Emilio me vendió a mí un auto que era una porquería y yo le entregué cheques para comprar ese auto, y si yo no los pago, Emilio me ejecuta los cheques y yo no puedo decir en el juicio ejecutivo, no, esos cheques no los va a cobrar Emilio, yo los denuncié porque el auto que me vendió estaba todo perreado. ¿Qué prevé el Código Procesal para ese tipo de procesos? Un medio de impugnación, que si ustedes leen el Código Procesal, se conoce con el nombre del juicio de conocimiento posterior o el juicio ordinario posterior. Ese es un medio de impugnación también. ¿Comprenden? Fíjense, entonces, que cuando uno habla de medios de impugnación, lo que tiene que pensar es que el objeto de estos medios de impugnación es obtener la revocación, modificación de un acto procesal. Ahora, depende de qué acto procesal del que estamos hablando, será el medio de impugnación que yo voy a tener que elegir.
¿Comprenden por qué? Porque tengo incidente como medio de impugnación, tengo una acción como un medio de impugnación, acción de cosa juzgada írrita, tengo un juicio ordinario posterior para la sentencia ejecutiva, tengo un recurso de revocatoria o de reposición contra las providencias simples, tengo un recurso contra una sentencia interlocutoria o definitiva o contra una providencia simple que causa gravamen irreparable. Es decir, cuando piense en medios de impugnación, cuyo objeto es, como dijimos, tratar de modificar una resolución o anular una resolución judicial que nos causa gravamen, estamos pensando en que esos medios de impugnación son vías idóneas a las que el proceso o canales idóneos que prevé el proceso para lograr ese fin al que están destinados. ¿Les queda claro entonces ese tema de cómo es el tema de los medios de impugnación? Sí, perfecto, profe. Por eso cuando a ustedes les pregunten, ¿qué medios de impugnación conocen? Y ahí pueden ustedes empezar a enumerar todos esos medios de impugnación que hemos enumerado y que no se circunscriben técnicamente a lo que son precisamente los recursos. Muy bien. Dentro de esos medios de impugnación, fíjense que nosotros, el primer punto que trata es la instancia única y la doble instancia, las ventajas y desventajas. La realidad que uno cuando se pone a pensar en el proceso nuestro, en el proceso civil y comercial, tiene la particularidad de que ese proceso civil y comercial sí tiene establecidas dos instancias. Más allá de cuando uno piensa en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, la doble instancia es requisito convencional únicamente para el proceso penal. En esto, la Corte Suprema de Justicia tiene sentada doctrina de que la doble instancia solamente es exigible, la doble instancia ordinaria, solamente es exigible, o ese doble conforme, es exigible en el proceso penal. Por eso, fíjense ustedes, que nosotros tenemos procesos de instancia única dentro de la provincia de Buenos Aires, como es el proceso laboral, sobre cuya que muchas veces se ha querido plantear el tema de su inconvencionalidad, y la Corte Suprema de Justicia se ha expedido al respecto, rechazando tales planteos. Obviamente que la ventaja de esa doble instancia ordinaria, que en general esa doble instancia, la primera instancia es unipersonal y la instancia superior es colegiada, es que para el justiciable le aparece la posibilidad de que esa resolución recurrida sea nuevamente evaluada por un tribunal colegiado. Obviamente que la desventaja de la doble instancia está en la celeridad. Doctor, Sí, una consulta. Yo había leído en el tema que la doble instancia en el laboral, al ser colegiados, el margen de error que puede ser en los juzgados de primera instancia era mucho menor. Entonces, entre otras cosas, por eso es que se iba directamente a la corte. Yo no sé si lo leí más o menos. No, está perfecto. Por eso, es decir, por eso decíamos, en la doble instancia, que es en la instancia única, que es colegiada, tenés un análisis de 2 o de 3
miembros que le integran, lo que puede ser que a vos te asegure un mejor análisis de la situación planteada. Aunque en la práctica, en general, vos lo que vas a poder observar es que se trabaja generalmente con un primer voto que hace todo el desarrollo y que después encuentra adhesión en los restantes miembros. Es decir, que en el reparto, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en el reparto del trabajo tomé 5 audiencias de vista de causa en laboral, o 6 audiencias, y acá ustedes, Emilio, Alicia y Camila, son los jueces, y Emilio dice, bueno, yo me llevo estas 2 causas para hacer. Alicia dice, yo hago la sentencia en estas 2 causas, y Camila hace la sentencia en estas 2 causas. Y después me pasan el voto. ¿Comprendés? Es decir, hay una parte de realidad también que nos muestra que ese desarrollo que pareciera ser tiene un mayor control, en la práctica puede desaparecer por esa división del trabajo. ¿Comprendés? Es decir, que aquello que vos pensabas en el diseño te garantizaba un mayor análisis de la cuestión, en la práctica ese mayor análisis puede ser que no ocurra. ¿Mm? En cambio, cuando vos tenés una instancia doble, vos sí te asegurás 2 análisis reales. ¿Por qué? Porque al juez de primera instancia, esa sentencia con amplitud, en instancia ordinaria, va a ser vista por otro tribunal. Más allá que después en el trabajo de ese tribunal aparezca este reparto de causa. Entonces, si el primer análisis corresponde a un juez, seguramente es el que tiene el mayor trabajo sobre la causa, y el otro analizará en términos generales el voto de ese juez. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Sí, correcto, doctor. Sí. Muy bien. ¿Por qué hablamos de recursos y remedios? Si nosotros vamos a lo que es el sistema alemán, en general hay distintas definiciones o distintos conceptos acerca de la diferencia entre recursos y remedios. En general yo prefiero la del sistema alemán, que habla que el recurso es resuelto por un tribunal diferente al que dictó la resolución, y el remedio, como podría ser un recurso de revocatoria o el recurso de aclaratoria, son resueltos por el mismo juez o tribunal que dictó la resolución. Es decir, recurso implica que el que resuelve es un tribunal diferente, el remedio, el que resuelve, es el mismo que dictó la resolución que es objeto de impugnación. ¿Bien? También vemos que se clasifican estos recursos en ordinarios y extraordinarios. Cuando uno piensa en esta clasificación, en general, lo que está mirando en este tipo de clasificación es el ámbito de conocimiento que se le asignan a los recursos. En general, los recursos ordinarios tienen la posibilidad de que en el mismo se analicen cuestiones de hecho y de derecho en forma amplia. En cambio, en el recurso extraordinario, tanto en el ámbito provincial como el ámbito nacional, vía recurso extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48, en general, la revisión en principio es exclusivamente a cuestiones de derecho.
porque las cuestiones de hecho quedan reservadas, van a ver ustedes siempre, a las instancias de carácter ordinario. Obviamente, lo que muchas veces nos va a pasar es que no entendemos un poco cómo es este organigrama de recursos y me confundo los recursos ordinarios con los recursos extraordinarios y me confundo los recursos extraordinarios en el ámbito de la justicia provincial y en el ámbito de la justicia federal. Y la realidad es que sí, que muchas veces no es fácil entender cómo es este ámbito de funcionamiento en este esquema recursivo. En primer lugar, voy a tener en cuenta, un segundo, que dentro de lo que es, lo primero que voy a tener en cuenta es que coexisten en nuestro país dos jurisdicciones, las jurisdicciones provinciales y la jurisdicción nacional. En general, lo que siempre voy a pensar es que la competencia federal es una competencia de excepción. Y si uno piensa, cuando uno empieza a pensar lo que es la materia federal, en realidad es aquella que se encarga de establecer la Constitución de la Nación Argentina, y esa misma Constitución dice que esa competencia federal, que es exclusiva y excluyente, está indicada claramente en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Con lo cual, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que aún dentro de una provincia va a haber dos ámbitos que coexisten, que son las competencias provinciales y federales. En segundo lugar, lo que voy a tener también claro es que dentro de la competencia de cada provincia decide cómo la organiza. Por eso, fíjense ustedes que nos vamos a encontrar, por ejemplo, la competencia laboral, en algunas provincias puede ser de doble instancia, la nuestra es de única instancia. ¿Sí? Lo mismo los aspectos recursivos. Cada provincia regulará sus recursos ordinarios y extraordinarios y los efectos de cada recurso. Por eso es muy difícil que nosotros podamos hablar en los medios de impugnación de manera general para todas las provincias. Por eso nos dedicamos exclusivamente al análisis de los recursos ordinarios y extraordinarios en la provincia de Buenos Aires y obviamente en el ámbito de la justicia federal. ¿Por qué? Porque en Mar del Plata tenemos tribunales federales y tribunales provinciales. Y fíjense ustedes, por ejemplo, que la justicia federal en materia laboral, que la vamos a ver muchas veces en el ámbito de la pesca, por ejemplo, es de doble instancia. Juzgado unipersonal con cámara de apelación. Y si miro otro tipo de relaciones laborales, me traslado desde Bolívar Independencia a Garay, entre La Madrid y Las Heras, y ahí tengo un tribunal de instancia única. Distintos ámbitos de conocimiento. Por eso es muy difícil, muchas veces, analizar de manera general. ¿Por qué? Porque esas diferencias hacen que yo deba enfocarme a un sistema
que en nuestro caso será el sistema en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ninguna. Bueno. Fíjense, nosotros enumeramos distintos tipos de medios de impugnación. Y el primero que nosotros vemos es el recurso de aclaratoria, que en realidad, cuando uno piensa en el recurso de aclaratoria, la realidad es que no nos ponemos de acuerdo si se trata de un recurso o no. ¿Y por qué? Y porque la realidad, cuando uno ve a la aclaratoria dentro del Código Procesal, ve que lo primero que nos dice el recurso de aclaratoria es que el juez, cuando atiende un pedido de aclaratoria que abarca a cualquier tipo de resolución, en realidad no puede modificar lo sustancial de la decisión. Fíjense, el recurso de aclaratoria o el incorrectamente llamado para algunos recurso de aclaratoria es para subsanar omisiones, errores materiales o conceptos oscuros. Yo le digo, señor juez, acá usted se olvidó de que mi demanda tenía 4 peticiones, por ejemplo, daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico. Y en la sentencia que veo, que atendió al daño emergente, al lucro cesante, el daño moral, y se olvidó del daño psicológico. Por favor, subsane dicha omisión. Eso sería un caso. Señor juez, yo no me llamo José Manuel del Cerro. Yo me llamo José Manuel del Cerro, no Juan Manuel del Cerro. Por favor, corrige ese error material. Señor juez, cuando usted condenó a pagar en sentencia, condenó a pagar cada vez que trató un agravio, dijo 100.000 para el daño emergente, 100.000 para el lucro cesante, 100.000 para el daño moral, 100.000 para el daño psicológico. En total suma 400.000. Y cuando dictó la sentencia, condenó a pagar al demandado a la suma de 4 millones, no de 400.000 pesos. ¿Entienden? Errores materiales. O también le podemos decir, no entiendo, señor juez, cuando usted trata los intereses. ¿Por qué? Y porque pareciera que al momento de sentenciar dice los intereses a partir de la mora, pero no queda claro cuál es la mora para cada uno de los reclamos. Por favor, aclare. ¿Entienden el ámbito de lo que es el recurso de aclaratoria? Es porque se olvidó algo de tratar, porque cuando lo trató, pero comete algún error de carácter material, como por ejemplo le erró en el nombre de las partes, etc. O cuando resolvió, terminó cometiendo alguna inconsistencia en cuanto a que no ha sido claro al momento de tratar la cuestión. ¿Está bien? Sí. Pero, el concepto oscuro es algo también que no involucra la situación de fondo y a lo que no se entiende. ¿A eso claro, se refiere? Pero ahí viene, porque yo te digo que desde mi punto de vista no es un recurso y tiene mucho que ver este tema para entenderlo, que fíjate vos que tan es que no es un recurso, que no tiene efecto suspensivo. Por eso, por ejemplo, me notifican una sentencia. Yo digo, esta sentencia no es clara. ¿Por qué? Porque cuando trata este tema de los intereses me confunde, habla en un momento de moratorios, otra vez habla de compensatorios, punitorios, es medio confusa. Digo, señor juez, acláremela. ¿Sí?
Y resulta que lo que yo tengo que tener en cuenta es que ese pedido mío no tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, a mí me está corriendo el plazo para apelar. ¿Comprendés? Porque la aclaratoria son 3 días. Con lo cual, yo lo que tengo que hacer es plantear la aclaratoria, por un lado, y dentro de los 5 días apelar. Si la aclaran como yo digo, como yo pedí, y estoy conforme, después desisto del recurso de apelación. Pero si no, yo ya tengo la posibilidad de interponer un recurso de apelación a los efectos de agraviarme de esa sentencia. Por eso es tan importante entender este tema de por qué, desde mi punto de vista, no es un recurso. Porque la aclaratoria no puede modificar la sentencia. Ella se expresó, pero en esa expresión cometió un error, omitió tratar algo o no ha sido claro. ¿Comprenden este tema de la aclaratoria y por qué desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista yo tengo que tener en cuenta que no va a tener efecto suspensivo? ¿Por qué? Porque la resolución en definitiva va a ser inalterable. Por eso no es, desde mi punto de vista, un recurso. ¿Y por qué les decía esto de que muchas veces depende en cada caso concreto de cómo están regulados? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el código de corriente le da efecto suspensivo a la aclaratoria cuando la aclaratoria es admitida por el juez. Pero el nuestro no. Por lo tanto, en nuestro caso particular, la aclaratoria, que como les dije, va para cualquier tipo de resolución, simple, interlocutoria o definitiva, no tiene efecto suspensivo, no puede, en definitiva, modificar lo sustancial de la decisión. ¿Alguna duda sobre recurso de aclaratoria? Estamos hablando así, como les dije, de manera genérica, como para entender un poco cada uno de los recursos. Después yo tengo un recurso que es el recurso de revocatorio o de reposición. Esto está en el artículo 238. Pero fíjense, lo primero que establece el Código Procesal, este recurso de revocatoria va únicamente contra providencias simples. Este es un medio de impugnación exclusivamente contra providencias simples. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las providencias simples? Las que dicta sin sustentación, tengo contrafórico, sin sustentación el juez. Y que tienden a impulsar el proceso. Claro. Cuando uno piensa en un proceso, fíjense ustedes, que está pensando en un montón de resoluciones, ¿no? Cada escrito tiene una resolución para ser gráfico, ¿es verdad? Bueno, en general un proceso, si yo les tengo que graficar, les voy a decir, ese proceso está compuesto por escrito de las dos partes y resoluciones judiciales. Para hacerlo muy simple, la gran mayoría de esas resoluciones son de impulso procesal, son resoluciones simples. ¿Por qué? Porque la excepción sería las interlocutorias, que es las que me resuelven incidentes dentro del proceso, y la sentencia definitiva. Por eso, para las providencias simples, que si ustedes se acuerdan, tenía dos tipos de providencias simples. Las providencias simples
y las providencias simples que causan un gravamen irreparable. Para toda providencia simple, la forma de impugnar es el recurso de revocatoria. Pero, si esa providencia simple me causa un gravamen irreparable, también tengo la posibilidad de interponer un recurso especial, que es el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que está previsto en el artículo 241, o directamente interponer un recurso de apelación que está previsto en el 242, inciso primero. Por ejemplo, una típica providencia simple que causa gravamen irreparable es la que declara la cuestión de puro derecho. Ahora ustedes me van a decir, Emilio, Camila o Alicia, ¿por qué es una providencia simple que causa gravamen irreparable? Camila, ¿te animás a explicarlo? Alicia. Sí, porque si declara la cuestión de puro derecho, no se va a poder discutir, digamos, sobre ese tema. Y No se causaría va a ahí un poder gravamen probar. irreparable. No va a Claro. haber poder apertura a prueba posteriormente. Claro, sí. Si vos consentís la declaración de puro derecho, estás diciendo que es innecesaria producir prueba acerca de los hechos conducentes controvertidos. El día de mañana, si yo la consiento, después cuando apele la sentencia definitiva no puede decir, y lo que pasa es que no se abrió prueba. No, pará. Vos consentiste que esa cuestión se resuelva de puro derecho. Si no estabas de acuerdo con la declaración de puro derecho, el mismo código se encarga de decir que daba el recurso de apelación. Ahora, si la consentiste, no podés pretender el día de mañana que la cuestión se abra prueba en otra instancia. ¿Comprende? Es una típica cuestión de providencia simple que causa gravamen irreparable. A ver, ¿puede ser que alguien conteste una demanda fuera de término que el juzgado se la tenga por contestada en tiempo? No. Sí, puede ocurrir, Alicia. Puede ocurrir que el juzgado haya contado mal el plazo. Ah, Ahora, te hago esta pregunta, Alicia. Sale esa resolución que dice por contestada la demanda en término, de la documentación acompañada, traslado al actor por 5 días. El juzgado no advirtió la contestación fuera de término. La parte actora no advirtió que estaba contestada fuera de término. Y esa resolución, que era errónea, que era una providencia simple, ¿sí?, fue consentida. Si es consentida, ¿qué dijimos nosotros respecto de las resoluciones que uno consiente? Que no las quedan firmes. impugnó en término. Quiere decir que ya entran dentro de mi patrimonio, acuérdense. Artículo 17 de la Constitución. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con esa providencia que le tiene por contestada en término la demanda, ¿es una providencia simple? Primera pregunta que les hago. Camila, Alicia y Emilio. Al revés se la voy a hacer. ¿Resolvió un incidente esa resolución? No. No, Acuérdense. entonces, Si no resuelve un incidente, si no es una sentencia definitiva, ¿qué va a hacer? una providencia simple. Acuérdense, a ver, esto es fácil. Sentencia definitiva es la que pone fin al proceso, ¿es verdad? La interlocutoria resuelve incidentes. Las demás son todas simples.
Ahora, esa providencia que me tiene a mí por contestado en términos, que en realidad está mal, ¿cómo la impugnan ustedes? Si es una providencia simple. Y por el recurso de revocatoria. Un recurso de revocatoria. Muy bien, porque es una providencia simple. Pero si yo les hago una pregunta. Si el juez dice, no, yo conté bien el caso y se lo rechazo. ¿Ustedes, les parece que hubiera merecido una apelación el subsidio? ¿Porque les causaba un gravamen irreparable? ¿O no? Y yo creo que sí, Yo también. causa un gravamen irreparable. Emilio. Estaba cerrado el micrófono. Yo creo que sí, le causa gravamen. Claro que sí, chicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que al demandado le tengan por incontestada la demanda, porque ese silencio implica reconocer, ¿se acuerdan? Los documentos a él atribuidos y las cartas a él dirigidas. ¿Se acuerdan el 354? Y en principio tiene por reconocido los hechos sin perjuicio de la demás prueba a producirse. Que si es un juicio sumario, él no puede ofrecer prueba en otra oportunidad procesal, que le tengan por contestada la demanda. Entonces yo voy a estar interesado en que a él no le tengan por contestada la demanda en términos. Entonces yo no puedo pretender. Entonces, frente a este tipo de providencia, yo voy a decir, no, espere. Esta es una providencia simple que causa gravamen irreparable. Entonces yo no me voy a quedar contento con el análisis del juez que le tuvo por contestado en términos. Porque tenerle por contestado en términos la demanda significa que toda la prueba ofrecida por él está en términos y que va a producir su prueba. ¿Comprenden? Ahora, si al tipo le tienen por contestado en fuera de término, ¿qué va a decir? Bueno, lamentablemente este llegó tarde, no voy a tener en consideración los medios probatorios por usted ofrecido porque se trataba de un juicio sumario y perdió la oportunidad procesal. ¿Ven la gran diferencia entre una providencia simple que no causa gravamen y una providencia que causa gravamen? Porque en definitiva, admitir esa contestación en términos implica que él pueda producir prueba. Por eso es tan importante. O fíjense ustedes que frente a esa misma providencia simple que causa gravamen irreparable, yo puedo decir, mira, no me interesa que el juez analice de vuelta la cuestión. ¿Por qué? Y porque frente a una misma providencia simple que causa gravamen irreparable, yo también puedo interponer en forma autónoma un recurso de apelación. Porque lo prevé el artículo 242, inciso primero del Código Procesal. ¿Y por qué ustedes dicen, y por qué yo puedo? Fíjense ustedes, la pregunta que yo les haría a ustedes. ¿Y no es mejor que me revise el juez de vuelta esa providencia y que en caso de que revisada no me diera la razón, la revise la Cámara? ¿O es más seguro ir a la Cámara directamente? ¿Qué opinan ustedes? Pienso, no sé, que A sería mi más parecer, seguro ir a ver. Habla Alicia, sí, dale. a mi parecer sería más seguro, o sea, primero iría por el juez, yo, y de última iría a la Cámara. Claro, lo que pasa que en realidad la pieza que funda el recurso que va a atender el juez y que va a atender la Cámara es la misma. ¿Por qué? Porque vos fundás el recurso de revocatoria
¿sí? Contra esa providencia simple que causa grave e irreparable, y si no te dan la razón, el juez que dice, le concedo en relación al recurso y vaya a la Cámara. Y la pieza fundante es la misma, ¿sí? Muchas veces lo que ustedes van a tener que evaluar en lo que es el ejercicio profesional es si conviene o no que el juez me revise esa resolución o que directamente sea la Cámara. ¿Por qué? Porque muchas veces en la revocatoria yo le doy la oportunidad al juez que me mejore los argumentos de la resolución recurrida. Ahora, si yo digo, no me interesa que el juez de primera instancia me revise esta resolución con la que no estoy de acuerdo. Y como es tan pobrecita esa resolución, prefiero que la Cámara la deje sin efecto. Que no me la mejore. ¿Comprenden lo que les digo? Es decir, hay una resolución simple con la cual no estoy de acuerdo. Si yo planteo un recurso de revocatoria, cuando él me resuelva la revocatoria, me puede dar muchas explicaciones que no dio al momento de dictar la resolución. Entonces prefiero ir por una apelación directamente a los efectos de que sea otra, la Cámara de Apelaciones la que me revise precisamente esa resolución con la cual no estoy de acuerdo. Fíjense ustedes, por ejemplo, una de las típicas providencias que en realidad la doctrina no se pone de acuerdo es la que decreta una medida cautelar. Por ejemplo, un embargo. ¿Por qué les digo que no se ponen de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, que frente a la traba de una medida cautelar, si uno lee el artículo 198, el Código Procesal dice que el medio de impugnación, nuestro Código Procesal, es el recurso de apelación. ¿Es verdad? Léanlo y van a ver que habla de recurso de apelación. El Código de Nación en este punto fue modificado y el Código de Nación admite el recurso de revocatoria con apelación en subsidio también. Es decir, si el juez me decreta una medida cautelar, yo puedo plantear el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en el ámbito de la justicia federal. ¿Está claro? Ahora fíjense ustedes, ¿les parece que el mismo juez que decretó la cautelar, que analizó la cuestión en base a los elementos aportados por una sola de las partes, en este caso la actora, va a modificar esa decisión? Diciendo... No, para mí no. Ahora, entonces, ¿no es mejor que la vea el juzgado superior? ¿Por qué? Porque yo le doy la posibilidad al momento de resolverme la revocatoria que diga, bueno, yo dije que había verosimilitud en el derecho, por esto, por esto, por esto. Aunque no lo aclaré allá, ahora se lo aclaro, el Cerro. ¿Qué hizo? Me mejoró las resoluciones, ¿verdad? Y a esos argumentos nuevos que me introducen esta cuestión, yo no los voy a poder cuestionar. ¿Por qué? Porque mi pieza fundante que les dije a ustedes es la misma. Y eso va a ir a la Cámara. Entonces la Cámara que va a tener la primera resolución que decretó la medida cautelar y una segunda resolución que me rechaza el recurso de revocatoria, sobre la cual no puedo decir nada. Entonces, muchas veces, fíjense ustedes, prefiero ir por apelación directamente y no por revocatoria con apelación en subsidio. Si la cuestión es muy clara, seguramente vaya por revocatoria con apelación en subsidio. Pero si la cuestión no es clara, ¿me entienden? Si la cuestión no es clara, es discutible, prefiero ir por apelación. ¿Por qué? Y porque muchas veces le niego esa posibilidad de mejorar los términos de la resolución recurrida. Entonces, un buen profesional evaluará
cuál vía va a elegir. ¿Está claro? Sí. Muy bien, fíjense que también aparece ahí, dentro de lo que es el recurso. A ver, estamos hablando de manera general, ¿sí? Sin analizar plazos, requisitos, no. Les estoy mostrando cómo es un sistema recursivo dentro de nuestra provincia. Fíjense, recurso de revocatoria contra nota firmada por el actuario. Acá nosotros, en realidad, lo que le pedimos es que el juez, vieron que hay providencias simples que puede dictar el secretario. Vean el artículo 38 del Código Procesal, a ver si lo tengo por acá. Vamos por parte, legislación, provincia de Buenos Aires, Código Procesal. Fíjense, artículo 38, cuando hablamos de las funciones del secretario. Deberes, dice, firmar providencias simples que dispongan, agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, remitir la causa a los ministerios públicos, representantes del fisco, devolver escritos presentados fuera del plazo sin copias, dar vista de liquidación. Y fíjense lo que dice acá abajo, del inciso primero. Dentro del plazo de 3 días, las partes podrán pedir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario. Y usted va a decir, ¿y qué me puede agraviar estas funciones, esta posibilidad que tiene el... fíjense, devolver escritos presentados fuera de plazo. ¡Apa! Qué grave eso, ¿no? Yo acá le estoy diciendo, esta providencia que me devuelve un escrito presentado fuera de plazo, me está dejando sin contestar una demanda. O que me agrega un oficio que había sido, la contestación de un oficio que había sido declarado caduco. ¿Es importante eso o no? Fíjese que un simple agréguese de un oficio que yo había logrado la declaración de caducidad, el secretario dijo agréguese. Son cosas importantes, ¿no? Entonces, ese tipo de resoluciones que parecen pavas, insignificantes, por llamarlas de alguna manera, sí pueden ser objeto de cuestionamiento. ¿Y cuál es la vía procesal? Este recurso de revocatoria, que está previsto dentro del artículo 38 del Código Procesal. Dentro de los 3 días, las partes podrán pedir entonces al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario. ¿Bien? Pero después ahí mismo van a ver ustedes que nosotros le pusimos... Sí, Alicia. O sea, doctor, o sea que ese, dentro del plazo de los 3 días, el pedir que se deje sin efecto eso, sería un recurso de revocatoria. Claro. Es un recurso, claro. En realidad, si bien te dice ahí, no te dice recurso de revocatoria no, por eso. ¿Entendés? Te dice, vos le podés pedir al juez que deje sin efecto aquello que dijo el secretario. Esa resolución simple que firmó el secretario. Eso es un recurso de revocatoria. Aunque no diga que sea un recurso de revocatoria. Ok. Muy bien. Fíjense que después habla del recurso de revocatoria in extremis. ¿Y esto qué es? En realidad, nosotros no lo tenemos legislado, el recurso de revocatoria in extremis. Sin embargo, está admitido por la jurisprudencia y obviamente reconocido por la doctrina. En nuestro Código Procesal, cuidado, Corrientes lo tiene legislado.
¿Por qué me refiero a Corrientes? Porque Corrientes es un código moderno, ¿sí? Entonces, por eso hago estas referencias a este código. ¿Y qué es esta revocatoria in extremis? Esto va contra sentencias definitivas, ya sea de cámaras de apelaciones, tribunales de instancia única, y aún contra fallos de la Corte, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o de la Corte Suprema. En general, este recurso de revocatoria in extremis tiene por objeto que se revoque una resolución de carácter definitivo que porta un error grosero y que no puede ser factible de un recurso para cuestionar ella, o que el recurso sea de muy difícil acceso. Emilio se toca la cabeza y dice, ¿qué estás diciendo, José? No se me ocurre cómo contra la Corte. Un Muy bien. recurso in Te extremis. voy a dar- No lo logro. Te voy a dar ejemplos Sí. de sentencias que puedan portar un error grosero de Cámara de Apelaciones y resoluciones de Corte que pueden ser definitivas y que porten un error grosero. En una oportunidad, resulta que en un juicio ejecutivo yo apelo la sentencia y la Cámara de Apelaciones me dice, advierte, dice que cuando va a tratar la apelación de la sentencia, que era un tema menor, eran intereses, se pone a analizar el pagaré y me dice que el pagaré que yo había acompañado era un título inhábil. Y por lo tanto, como ella tenía la capacidad de verificar la habilidad del título, a mi pagaré le faltaba la fecha de emisión y por lo tanto me declara la inhabilidad de título y me rechaza la demanda. Entonces yo digo, qué raro que el pagaré que me dio el banco le falte la fecha de emisión. Me voy a la cámara, miro el expediente y no encuentro el original. Digo, pero no está el original. No, ¿qué pasó? Habitualmente, claro, cuando uno promueve una demanda, ¿qué hacía? Pedía el desglose del original. ¿Es verdad? En este desglose, ¿qué pasa? Al momento de dictar la sentencia, ¿qué hace el juzgado? Lo incorpora a la causa y dicta sentencia. En este caso, no lo habían hecho. Quedó desglosado en el juzgado y agregaron una fotocopia que yo había acompañado. Claro, en esa fotocopia no se veía lo que con sello de goma se había puesto, que era la fecha de emisión del pagaré. Cuando voy a ver el original en el juzgado de primera instancia, le digo, a ver, mostrame el original. Qué raro que el banco me haya dado este pagaré. Miro y en el original estaba la fecha. Lo que pasa es que como estaba en celeste y la fotocopia era en blanco y negro, no se veía eso. Fíjense ustedes, que yo digo, bueno, la sentencia es equivocada, porque mi pagaré es correcto. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué me quedaba a mí? Y era una sentencia de Cámara. Y frente a una sentencia de Cámara, a mí solamente me da el recurso extraordinario. Pero el recurso extraordinario que iba ahí es el de inaplicabilidad de ley. Y el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene un monto mínimo del agravio. Fíjense ustedes que el monto mínimo del agravio son 500 ius por 3.092, que es el valor del ius a la fecha,
es 1.546.000 pesos. Pero mi pagaré no superaba ese monto. A mí me han rechazado la demanda y supongamos que el valor del pagaré era 100.000. ¿Tengo recurso extraordinario? No. ¿Y cuál es la vía procesal para impugnar? Si acá había un error grosero. ¿Por qué? Porque en realidad el título tenía aquello que ellos me decían que no tenía. ¿Y qué planteé entonces? Una revocatoria in extremis. ¿Por qué? Porque no tenía vía extraordinaria y se trataba de un error grosero. ¿Y cómo lo advierto yo? A través de un recurso revocatorio in extremis, diciéndole, señores jueces de cámara, acá no se dieron cuenta que el título original nunca fue agregado a la causa, que ese título original quedó en primera instancia y que tiene aquello que ustedes dicen que no tiene. La realidad, esto que yo planteé como revocatoria in extremis, me lo rechazaron, diciéndome que además que el que había provocado ese error era yo, porque la fotocopia mía era mala. En vez de decir, nosotros nos equivocamos, dijeron, no, del Cerro usted se equivocó. Pero, advirtiendo que se trata de un error, decretaron la nulidad de la sentencia. O sea, primero me retaron. Me dijeron que el que había cometido el error era yo, la fotocopia. Y me rechazaron el recurso de revocatoria in extremis. Pero luego me dieron la razón y dijeron, sí, la verdad que nos equivocamos, porque el pagaré estaba completo y por lo tanto la sentencia nuestra es nula. Díctese nueva sentencia por otra sala del mismo tribunal. ¿Te quedó claro ahí, Emilio, cómo era el tema? Fíjate que yo no tenía recurso extraordinario. No, correcto. Ahí era claramente un caso donde la resolución es definitiva y no tengo recurso extraordinario porque no me dan el monto del agravio. Te doy un ejemplo de revocatoria in extremis en corte de nación. Hubo un caso que era Cantera Mivi Sierra. ¿Qué pasó? Era un recurso de queja. El abogado, cuando va a llevar la queja se interpone ante el mismo tribunal, ¿sí? Ante la misma corte. Venía en término para dejar su queja, ¿y qué pasó? Se descompensó. Tuvo un problema cardíaco. ¿Y dónde lo atendieron? En el mismo tribunal, con personal médico. Cuando ingresa la queja, había pasado 1 minuto del cargo vencido. En vez de las 9:30, la dejó 9:31. ¿Y la corte qué le dijo? Y llegaste tarde. Lamentablemente llegaste tarde. El plazo es perentorio, preclusivo, fatal, terminal, asesino, lo que quieran ustedes decirle, al plazo y a la hora. ¿No? Entonces, el abogado dice, pero yo vine bien, yo vine en horario, vine temprano. Yo la iba a dejar, pero ¿qué quieren? Tuve un problema cardíaco y no lo inventé. No es que fui y le pedí un certificado médico a un amigo, sino que me atendieron en el personal médico en el mismo tribunal. Acá hay una fuerza mayor que impidió que yo llegara a dejar esto en término. Y se planteó un recurso revocatorio in extremis. Y la Corte, claro, como la Corte, los jueces de la Corte ya habían emitido opinión sobre el tema, una Corte de conjueces decidió admitir que había un exceso ritual manifiesto, que había una causal de fuerza mayor, y admitieron la revocatoria in extremis
contra ese fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y accedieron a tratar el recurso. Lo que nunca me fijé, la realidad, es cómo le fue al abogado ese con ese recurso de queja. Pero lo particular es que acá lo único que se discutía es si se había presentado en término o no la queja. Y la Corte admitió la revocatoria in extremis porque frente a un fallo de Corte vos no tenés otro recurso. Porque si vos querés pedir la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es una cuarta instancia. No se confundan. La Corte Interamericana, primero para ustedes cuestionar un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia, en la Corte Interamericana primero van a la comisión, hay una denuncia a la comisión, y si no se llega a un acuerdo, recién se somete el caso a la Corte Interamericana, y además, en los casos, el demandado, para así llamarlo, en la Corte Interamericana, nunca es la contraparte en mi juicio, es el Estado. ¿Entienden? No es una cuarta instancia. Eso lo dejó bien en claro en Fontevecchia, la Corte Suprema de Justicia. Por encima de la Corte no hay otro tribunal. Lo que puede haber es responsabilidad del Estado. ¿Está claro entonces cómo funciona esta revocatoria in extremis? Bueno, ya le di la clase un poco al profesor del día lunes, entonces, del día martes. Pero les quería contar esto, un poco para no perder la clase, el día de la fecha. Y después viene el recurso de apelación. Cuando uno habla de recurso de apelación, en primer lugar habla de un medio de impugnación contra determinadas providencias, que dijimos nosotros están enumeradas en el artículo 242 del Código Procesal, que es contra las providencias simples que causen gravamen irreparable, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Es importante destacar acá que en el Código de Nación, a diferencia del Código de Provincia, tiene algo más, que es una inapelabilidad por razón del monto, y que nos dice en el artículo 242 que son inapelables las sentencias definitivas y demás resoluciones, cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en los procesos en que el monto cuestionado, que es el monto del agravio, sea inferior, en este caso particular, en la actualidad, a 300.000 pesos. Esta limitación de la apelación por el monto no existe en nuestro Código Procesal. Y es una gran diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia. Esa inapelabilidad genérica, reitero, por razón del monto, nosotros no la tenemos. En general, fíjense ustedes, que uno no debe confundir forma y efectos.
Cuando uno habla de forma en materia de recurso de apelación, tiene que pensar que hay dos formas de concesión de este recurso. Que el mismo código se encarga de establecer. El recurso puede ser concedido libremente o en relación. Así dice el artículo 243. ¿Cuándo se concede el recurso libremente? Solamente contra sentencias definitivas en juicio ordinario y sumario. ¿Esto qué quiere decir? Muy simple, chicos. Que la regla en materia de forma de concesión del recurso es que siempre va a ser concedido en relación, salvo el recurso concedido contra la sentencia definitiva en juicio ordinario y sumario. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se va a conceder el recurso de apelación cuando ustedes impugnan una sentencia interlocutoria? No pueden dudar nunca que siempre va a ser en relación. ¿Cómo se va a conceder el recurso de apelación contra una sentencia en un juicio sumarísimo? En relación. ¿Cómo se va a conceder el recurso de apelación contra una sentencia en un juicio ejecutivo? En relación. ¿Por qué? Y porque solamente va a ser libremente respecto a las sentencias dictadas en juicios sumarios y ordinarios. Y después dice, ¿y con qué efecto? Hay tres efectos en nuestro código procesal. El suspensivo, que es la regla, es decir, que la resolución impugnada no se va a ejecutar hasta tanto no quede firme, hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación. Y la excepción son dos: el efecto devolutivo y el efecto diferido. En el efecto devolutivo, la resolución impugnada se ejecuta, aun cuando esté tramitando un recurso de apelación. Por ejemplo, trabé un embargo sobre un determinado bien. ¿Qué les dije a ustedes hoy? ¿Cómo me agravio yo afectado por el embargo con un recurso de apelaciones, verdad? ¿Cómo me lo van a conceder? En relación y con efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque aun cuando yo esté cuestionando esa resolución, el embargo va a seguir siendo trabado. Va a seguir afectando mi patrimonio. Por ejemplo, la sentencia en el juicio de alimentos, que concede alimentos. La sentencia de primera instancia dictada por una jueza de familia, si es recurrida, el alimentante, por más que haya recurrido esa sentencia, tiene que pagar los alimentos. ¿Comprenden cómo es el efecto devolutivo? Lo que hace es, la resolución se cumple, sin perjuicio de que esté impugnada. En el suspensivo, ¿nosotros qué dijimos? Como la resolución está impugnada, no se cumple. Ahora bien, y me queda un efecto, el diferido. El diferido, ustedes pongan, efecto diferido igual o fundamento
principio de celeridad procesal. Hay resoluciones que se admite ese recurso de apelación. Pero claro, fíjense ustedes, si cada vez que yo concedo un recurso de apelación paralizo el expediente porque se lo mando a la Cámara para que resuelva, ¿qué pasa? Mi expediente se hace lento. Si ustedes miran el artículo 555 del Código Procesal, cuando ven el juicio ejecutivo, dice, todas las apelaciones hasta la sentencia de trance y remate van a ser con efecto diferido. ¿Por qué? Y porque el juicio ejecutivo es un cobro rápido de sumas de dinero. Si yo cada vez que concedo el recurso de apelación, en las pocas veces, en las pocas, con las pocas posibilidades que hay dentro de un recurso, paralizo el expediente ejecutivo, ese juicio ejecutivo va a ser lento. Entonces, ¿qué dice? Yo te voy a conceder el recurso, pero cuando vaya al expediente por otra cuestión principal, recién ahí lo va a tratar la Cámara. ¿Qué hace? Es postergar el tratamiento de la cuestión. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo cómo impusieron las costas en los incidentes. Fíjense que ahí el código se encarga de decir, si yo solamente me agravio del tema de las costas, me dice, el recurso se le va a conceder en relación y con efecto diferente. Porque en definitiva es una cuestión menor, que no merece que me paralice el proceso principal. Es decir, lo que hace el efecto diferido es postergar el tratamiento del recurso para otra etapa procesal, para evitar la paralización del expediente. Reiteramos. Dos formas. Libremente y en relación. Libremente es exclusivamente para dos resoluciones. Sentencias definitivas, el juicio ordinario y sumario. Todos los demás casos en que sea admisible el recurso de apelación, siempre va a ir en relación. Efectos. Principio general, efecto suspensivo. La resolución que es objeto de un recurso se suspende en su ejecución hasta tanto no resuelva la Cámara. ¿Sí? Excepciones. El efecto devolutivo. Ejecuto la resolución por más que esté recurrida. Le di dos casos. Medidas cautelares. La medida cautelar queda trabada. No se suspende su ejecución. Los alimentos que se conceden. El alimentante tiene que pagar por más que recurra a la sentencia, que no esté de acuerdo con la sentencia del juez de familia o jueza de familia que dijo que tiene que pagar tanta plata en alimentos. Si después se modifica para lo futuro. Pero al alimentado lo protege. Y el diferido tiene que ver con un principio de celeridad procesal. Lo que hago es postergar el tratamiento del recurso hasta tanto el expediente vaya a la Cámara en otra oportunidad procesal. Y con esto les di un panorama rápido de los recursos ordinarios dentro del proceso, que en realidad eran los medios de impugnación dentro del proceso. Cuando lo lean van a ver que va a ser mucho más fácil comprender el tema. Y para mí me dejé los recursos extraordinarios para la próxima clase. ¿Está claro? Sí, doctor. Mañana tenemos clase. Sí, tienen clases. Sí, mañana y el viernes. Y el viernes. Sí. Y el sábado rendimos. Yo rindo. Sí. Unos cuantos, yo también. Les mando un beso. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
Profesor, gracias.